Relato corto de Francisco Molina Infante, titulado El Osario. Al borde de la carretera nacional 321, cuando yo era un chaval, allá por los años 1956 o 57, hace ya muchos años, aunque a mí me parezcan pocos, se me dieron los primeros acontecimientos de intimidación que he sufrido a lo largo de mi vida. Yo podría decir momentos precavidos, de iniciación a acontecimientos paranormales o nidación a miedos combustibles en mi persona. Digo combustibles porque lo mismo que entraban en un momento a mi ser, ardían en mi pensamiento incrédulo, sin dejar rastro físico o espiritual de lo que siempre consideré inexistente. Los acontecimientos de mi juventud, en la mayoría de las ocasiones, se desarrollan vertiginosamente y sólo quedan algunos de los acontecimientos vividos en ella, como la huella de una vacuna grabada en la memoria, o el lugar de batalla que nos quedó en el antebrazo cuando fuimos vacunados contra la viruela. Pasé lo más rápido que me era posible por delante de la fachada de aquella casa, que a todo el mundo tenía en guardia, montando la bicicleta de mi cuñado Miguel, pues por entonces yo tenía como propia, y por entonces también constituía mi gran afición recorriendo el pueblo desde la mañana a la noche en todas las direcciones, ya que era mi burra del pedal, a la que dedicaba, sin pensarlo, todas mis energías. La canícula era intensa, hasta el punto que los neumáticos de la bici se frenaban ostensiblemente al pasar por encima de la superficie del asfalto, donde el betún sudaba ciertos tramos, como si fuese un cíclope persiguiendo a los intrusos ante la liviandad de los vientos en sus libertades perpetuas. Por entonces, aquella bicicleta de color ocre verdoso, aunque la usábamos ambos, yo la iba considerando de mi propiedad, y su propietario verdadero apenas se acordaba de ella. Yo creo que él debió pensar que con ese pequeño capricho otorgado a mi entusiasmo, él había ganado mi amistad y el consentimiento perpetuo de aceptarle como cuñado permanente. Él la utilizaba en contadas ocasiones, muy poco, algún que otro día, para ir a clase cada día, y yo, porque no tenía otra cosa mejor que hacer y me encantaba, cada vez más la ponía a mi servicio. Decíase por aquel entonces que al pasar por la puerta de la casa de Malandrín salían dos lobos de su interior y te perseguían toda la calle abajo hasta el final de la misma, donde se arrancaban los pantalones a tiras, donde te arrancaban los pantalones a tiras y tenías que ir mostrando tus vergüenzas por todo el pueblo hasta llegar a tu casa, donde podrías taparte las carnes íntimas de nuevo. Muchas veces, cuando te daban alcance, no solamente te arrancaban los pantalones a tiras, sino que se llevaban entre los dientes algún trozo de piel o carnes que se comían allí mismo, del hambre que tenían acumulada las dos fieras. En esta ocasión, yo pasé por la puerta a todo trapo y medio asustado, como un ciervo huyendo de ellos,
pero consciente y seguro de mis posibilidades de salir airoso ante cualquier envite que pudieran hacerme. Por entonces estaba muy seguro de mi capacidad y fortaleza, constituyendo en mi interior casi un reto, que por mi inconsciencia no llegaba a medir los riesgos que tales hazañas podrían acarrearme. Era Malandrín un hombre rechoncho, canoso y bigotudo, de mediana edad y estatura, pero bastante hosco, o al menos así lo parecía por ir siempre enfundado en su pelliza, tanto en invierno como en verano. Decías entonces que no se quitaba aquella prenda ni para dormir. También podría decirse que no destacaba en nada, pero lo tenía todo. Poco hablador, pero era un labriego muy trabajador y honrado. Tendría la misma edad que mi padre, aunque era bastante más huraño. Aquel día observé, al pasar por su puerta, que estaba como de mudanzas, pues llevaban algunos muebles y varios líos de ropas que cargaban en los serones de sus 2 mulos. Su mujer y sus 2 hijas le ayudaban en este menester. Al llegar al final de la calle, y no habiéndome salido ninguna de las fieras de las que tanto se hablaba, me volví y recorrí toda la calle en sentido contrario. Al llegar al final, volví otra vez más lentamente. Pasaba por el recorrido que siempre hacía, casi a las mismas horas de cada día, tratando de hacerme el encontradizo con la hija mayor de Malandrín, de la que era cautivo por lo profundamente enamorado que me sentía de ella. Era mi primer flechazo, y mi mente sólo podía estar ocupada para contemplarla en todas las ocasiones. Pero me fue imposible. Eran mis primeros escarceos amorosos, y bien cierto es aquello que se dice, los primeros amores son los mejores. Pues a mí aún no se me han borrado de la mente, de los recuerdos de aquellos días, los encantos tan plausibles que yo observaba a cada momento en aquella delicada criatura. Ya se encaminaban calle abajo y la mujer de Malandrín, que se llamaba Micaela, iba a la cabeza llevando del cabestro al mulo más viejo. Iban en fila india, cerrando el grupo su marido con un muleto que no hacía mucho tiempo que había domado a puro cojón. Como quien dice, iban en reata. El padre sostenía con energía todos los tirones de aquel joven animal, que iba dando por el camino saltos como una gacela, pues era bastante asustadizo e inquieto, pero se notaba la mano firme del amo que lo llevaba. De cuando en cuando le daba un fuerte cerratazo que apaciguaba los ánimos al muleto romo, y a simple vista se podía apreciar la rozadura de la piel en las quijadas, pues aparecían en carne viva, claveteándosele los dientes de la cerratilla. Tras la madre le seguían las 2 hijas, en una carreta de madera semejante a las que se ven en los westerns americanos, usadas por los pioneros incluso con sus techos en arcos de herradura, de la que tiraba un burro negro mohíno de orejas grandes y caídas. Algunas sillas colgaban de la parte trasera del carromato, y 3 colchones parecían contener o aplastar otra serie de enseres propios del hogar. Debió parecer mi presencia
como una huida al pasar en paralelo junto a la carreta. Fue más bien un acto de vergüenza interna el que sentí, pero aprecié que la chiquilla, que se llamaba Juana y era de mi casi misma edad, me había visto al pasar. Y mi pedaleo se hizo mucho más intenso hasta tal punto que estuve a punto de salirme de la calzada en la curva que existía al final de la calle. La chiquilla era morena, con el pelo largo hasta la cintura, bastante espigada para su edad, de ojos claros tirando a verde, y empezaban a formarse las primeras curvas femeninas, y estaba yo muy seguro de que llegaría a ser un gran monumento de mujer. Apenas empezaban a apuntársele en los pechos como dos abultamientos insalvables, que siempre fueron el deleite de mis ojos. No va al caso mi sensualidad pueril, ya entonces apasionada. El caso es que se mudaban de aquella casa siniestra, abandonando aquella casa lúgubre, que por estar situada en la umbría de una curva, de la curva más pronunciada de la carretera, a unos 2 kilómetros de las primeras casas del pueblo, la hacía muy inhóspita. Me provocaba bastante temor el hecho de cruzar por delante de la casa cada vez que podía hacerlo, aunque nunca lo dudaba. También creo que constituía a mis preocupaciones o miedos el hecho de no estar encalada como las demás del pueblo. Existían ciertas habladurías sobre aquella casa, pero había oído de algunos clientes en la tienda de fruta y verdura de mi madre, de la cual se aseguraban hechizos y acontecimientos producidos por un duende, un antepasado de aquella familia, por lo que se consideraba ser una casa hechizada, y a sus moradores personas muy especiales y con poderes espirituales. Sí, con poderes espirituales muy especiales. Y proseguían los comentarios. En ciertas noches de finales de octubre, cuando se acercan las fechas de los santos o difuntos, se oían chirridos de puertas, los cuadros se movían y se daleaban las colgaduras. Alguien comentó: no hacía mucho tiempo, estando yo presente en la barbería, que la noche anterior alguien había estado arrastrando cadena por las calles que suben hacia el cementerio. Siempre se achacaban a un tal Juancho el Roío. Oh, qué miedo, Juancho el Roío. Se escapaban los animales de los corrales y de las cuadras, invadidos por una especie de picada que los volvía locos, a la que algunos llamaban la picada de la cuca. Algunos de estos animales desaparecían para siempre y otros estaban desaparecidos hasta pasados varios días. Nadie sabe cómo podrían escaparse los mulos. Las vacas, que trabajaban como bueyes, o los burros porteadores de arenas del río para las obras. Los dueños de animales estaban siempre pendientes, y si en algún momento se tenían que alejar de ellos, los dejaban trabados y se cuidaban muy mucho de estar ausentes por poco rato. Por esa fecha los tenían siempre a buen recaudo, y por las noches los dejaban bien encerrados en sus cuadras, vigilándolos el tiempo durante la noche para que no escaparan. Hasta los perros desaparecían, como almas que lleva el diablo. Alguien más precisó. Contó en cierta ocasión que todo aquel tropel acontecía por esas fechas señaladas debido a que Juancho el Roío, tío de Malandrín, del que éste había heredado la casa y sus alrededores, que en un día se suicidó allí mismo, colgándose de la baranda del patio.
y poco antes de estirar la pata, como vulgarmente se dice, se rompió la soga y quedó pataleando en el suelo por espacio de más de media hora. Luego la espichó sin remedio. Según cuentan, pero los que estuvieron presentes le cogieron un gran pavor al difunto, quizás por las malas andanzas que había llevado en su vida, conocidas por todos, y tal vez porque la mayoría llegó a pensar que aún no se había muerto del todo. Ya hacía más de 20 años que este acontecimiento había pasado, y se creía que aún Juancho el Roío andaba vagando con su alma a cuesta desde entonces, causando bastante estropicio a sus moradores y a muchos de sus vecinos. Nadie podía asegurar los motivos. A ciencia cierta, se decía, pero la verdad es que todos los que conocían esta habladuría se ponían en guardia al acercarse o pasar por sus alrededores. Aquella casa estaba maldita. Días después pude saber que toda la familia se había trasladado a una casa más pequeña cerca de la ermita del pueblo. Por entonces empecé a pasear con la bicicleta por los alrededores de todas las casas que estaban por los aledaños de la ermita, hasta que una tarde volví a ver a Juana de nuevo. Pero no tuve valor de pararme y hablar con ella. Parece ser que cuando todos ya habían abandonado la casa siniestra, a Micaela se le olvidaron algunas cosas, y así que lo recordó, a la mujer de Maladrín se le ocurrió ir a la antigua casa para recoger el cedazo de cernir la harina para hacer el pan y las trébedes de hacer el puchero. Así se lo comunicó a su marido, a pesar de advertirle que no debía volver por allí. Ella insistió tanto hasta obtener el consentimiento de su esposo, y fue a recoger ambas cosas que le eran tan necesarias en su cocina. Cuando llegó a la cocina de la antigua casa, vio el cedazo colgado de un clavo en la fachada de la pared, por encima del fregadero. Fue a cogerlo, pero éste se descolgó solo y empezó a flotar en el aire. Algo inexistente, como un hábito de sombra, la sorprendió, y muy quedo le dijo: déjalo, que yo te lo llevo y lo vuelvo a colgar en vuestra nueva cocina. Ella salió a escape corriendo, y el cedazo iba detrás de ella al mismo paso, rodando a su lado, pero sin que lo llevase nadie. Por supuesto que ya ni se acordó de las trébedes. Micaela no podía creerlo. Cuanto más corría ella, más rápido se movía el cedazo, como queriendo alcanzarla. Antes de llegar Micaela a donde estaban sus hijas y su marido parados esperándola, los mulos se volvieron espantados, rociando todo lo que llevaban encima por las calles del pueblo. Y hasta el burro mohíno, con la careta, salió corriendo calle abajo, destrozando el carromato contra las paredes de las casas vecinas. Esta familia, después de ser visitadas por el médico aquella misma tarde y después de una reunión que celebraron el médico, el cura, el farmacéutico, el notario y el rico del pueblo, con el alcalde presidiendo el acto, acordaron que durmiese en los calabozos del municipio con las puertas abiertas y con el alguacil como vigilante toda la noche para que no entrase ni un solo fantasma, al menos en eso creían ellos,
que podían conseguirlo, porque nada más que subieron acostados, uno a uno fue a parar a la plaza del pueblo en sus propios colchones, rodeando la fuente central de la plaza. Tanta vergüenza pasó Malandrín que estuvo a un palmo de perder el juicio y en voz alta gritaba mirando a todas partes: «¿Pero qué es lo que quieres, tío, para dejarnos en paz?» Y no fue crédulo al oír: «Pídeme dinero por todo el pueblo para ofrecer en manda 5 misas a la Virgen de la Candelaria». Después de haber cumplido tal manda, toda la familia volvió en paz a la casa del fantasma, sin que desde entonces haya habido ningún contratiempo que mencionar. Los fantasmas desaparecieron para siempre. Solo habré de reseñar que habiendo pasado algunos años y cuando muchos nativos del pueblo cursábamos algunos estudios, especialmente en medicina en la Facultad de Granada, llegamos a ser bastantes amigos debido especialmente al paisanaje entre los que nos encontrábamos Juana y yo. Teníamos muchas dificultades para poder asimilar los conceptos de la materia anatomía y muy particularmente los caracteres y perfiles de los huesos del ser humano, por lo que yo me aventuré a conseguir algunos huesos físicamente reales para poder asimilar con mejor soltura aquella materia. A tal fin, y mediante contactos muy particulares, me comprometí a recabar algunos de estos huesos del propio osario del pueblo. Yo era por entonces un hombre bastante fornido y ya hecho, al que pocas cosas en la vida le podrían causar espanto. Y una tarde, provisto con las llaves del Campo Santo, el cementerio, y del portón del osario donde Dios sabe la cantidad de restos que desde tiempos inmemoriales habrán entrado por aquella bocana, parecida a un pozo sin fondo, y tan falta de luz como las minas más profundas del rey Salomón, tuve el atrevimiento de pasar con todos los reaños que pude acumular en mi persona a través del portón de 2 hojas de las rejas macizas que conforman la entrada al cementerio.